Hola, bienvenidos al capítulo número 2 de Campesino Podcast. Siempre Yeah. acompañándonos Gregory, productor y CEO de American People Podcast. Y Frank Lino. Bienvenidos. Un saludo, Buenas estimados noches. campesinos. Toda la raza campesina está atenta a estos grandes podcasts. El capítulo 1 como que fue un exitazo, así un hit, un bestseller y estamos contentos. Esperamos que sigamos llenando esas expectativas con estos grandes compañeros columnistas. Hola Lino, ¿cómo estás? Hey, un gusto estar con ustedes nuevamente. Como decía el amigo Guillomán, tuvo muy buena aceptación el capítulo anterior, así que esperamos que ese también sea del agrado de todos. Ahorita está como número 1 en tendencias. Spotify la reventó en Spotify, así que bueno, iTunes ni se diga, se disparó Pero, las estadísticas, así que están muy felices y pero de contentos, parte de ¿verdad? Spotify había una conspiración en nuestra contra. Mm, Y A hablando de ver, conspiraciones, ese es el tema con el que vamos a iniciar el capítulo 2 de Campesino Podcast. ¿Por qué te comento que había una conspiración de parte de la plataforma? Porque tuvimos ciertos problemas al momento de subirlo, pero los problemas eran de capa 8. Entonces, luego ya nos dimos cuenta cuál era el problema. Bueno, realmente ni siquiera nos dimos cuenta, reconfiguramos todo, ¿verdad? Y de repente apareció ya en la plataforma. Estamos muy contentos, felices y contentos. Como dice nuestro amigo Mágico González, ¿verdad? Estoy feliz de estar contento porque ya estamos en Spotify. estamos en Spotify y en Evox, Google Podcasts, en la plataforma de Mac, ¿cómo se llama? Apple Podcasts. Ahí puede ir a escuchar estas tremendísimas charlas. Así que, ¿qué conspiración o cuál es el tema de esta noche, Lino? Pues fíjate que vamos a tratar el tema de la conspiración o de las conspiraciones o las teorías de la conspiración en general, abordándolo desde nuestro punto de vista, eh, por ahí poniendo algunos ejemplos, pero yo quisiera preguntarles a ustedes primero, ¿qué entienden o cómo pueden definir con una conspiración como tal? Coyo, Gregory. Definir una conspiración. Bueno, lo que yo entiendo de una conspiración es como como una alternativa a, a ciertas situaciones que han sucedido, como un camino eh, alterno, por decirlo así, que según lo que te han mostrado o nos han contado, entonces existe otro camino, es decir, quizás no pasó así, sino que posiblemente pasó de otra manera. Es lo que yo podría entender. No sé si el chino tiene otras definiciones ahí de esas fumadas que se tira él. Bueno, fíjate que conspiración, cuando vos escuchas la palabra conspiración, pueden quizás a veces venir muchas ideas a tu cabeza. Pero en lo personal, antes de abordar ideas o eventos, sucesos que desde nuestra perspectiva puedan tener algo, sería primero desde mi perspectiva definir en qué consiste la palabra conspiración, cuál es su origen etimológico, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, yo encontré que conspiración viene del latín conspiratio. El prefijo con indica unión, cuando se reúne un determinado número de personas, un consejo, a consolidar, ¿verdad? El verbo expirare viene de la palabra respirar, vivir, pero también en sentido figurado, aspirar a algo. Entonces ahí ya llevas las dos, ¿verdad? Conspira. Y luego está el sufijo tio, que en el latín significa acción y efecto, como en
recapitulación y traición. Entonces, conspiración se refiere a una unión de personas que aspiran a algo, están ávidas de algo o anhelan algo. Por ello, planean una acción contra lo establecido para lograrlo, que va de la mano de lo que comentaba nuestro amigo Goyo. Y vos, Lino, ¿qué comprendés o qué interpretás o qué se viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra conspiración? Fíjate que yo pienso en algo secreto, en algo, y quizás porque es secreto, es algo atractivo, porque hay mucha gente que cree unas teorías conspirativas que vos te quedas, fíjate que a veces yo me pongo a pensar, necesitas más imaginación para creerte ciertas teorías conspirativas que para creerte la realidad. Entonces, yo cuando pienso en alguna teoría o en alguna conspiración, me remonto a algo que pueden tramar o que están escondiendo. Por decirte algo, no recuerdo el nombre, no sé si era Julio César, corríjanme aquí, al emperador que lo mataron en medio del Senado, que toda la gente conspiraba contra él. Entonces, la conspiración, a mí se me hace eso, que es algo que se planea desde las sombras y que de pronto tu mente también empieza como a ponerle más cosas y eso hace que se vaya aumentando como la bolita, va rodando la bola, se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, a tal grado que se empieza a difundir ciertas teorías de la conspiración. Por ejemplo, fíjate que según The New York Times, un estudio que ellos realizaron arrojó que arrojó que el 50% de los estadounidenses creen en alguna teoría conspirativa que se ha demostrado que no es cierta, en cualquiera, pero en al menos una que se ha demostrado que no es cierta. Imagínate el alcance de eso, porque estamos hablando de poquito más de la mitad de población, dijeron ellos, de los Estados Unidos que piensan en eso. Entonces, yo creo que al ser algo culto, al ser algo que por alguna u otra razón se te genera como atractivo, es que te lleva a seguirle poniendo más cosas y comenzás a regarlo y más gente va creyendo, más gente va creyendo y más gente va creyendo. Entonces, para mí, conspiración sí es algo como que está en la sombra, ¿me entendés? Sí, sí comprendo y de hecho apoyándote en lo que comentabas sobre Julio César, sí fue acuchillado por sus enemigos. De hecho estaban justamente como vos comentaste en la reunión, ¿verdad? Todos en la sala. Y el dictador fue acuchillado por los enemigos y para sumarle un poquito más de sal a la herida, eran personas a las que él había perdonado y amigos a los que había encumbrado, es decir, es que había apoyado él hasta cierto punto, ¿verdad? Ellos conspiraron en contra de él. Y qué interesante lo que vos comentás acerca del estudio que hicieron sobre lo que las personas en Estados Unidos creen y que siempre tienen algo en lo que están creyendo, ¿verdad? Y que son teorías, como vos comentaban, que han dicho que no son realidad, sino que son mentira, pero hay personas que siguen creyendo en eso. Y justamente de esas teorías vamos a comentar. Goyo. Sí, fíjate que ahí, bueno, según he estado haciendo una remembranza de lo poco que de mi vida, ¿verdad? Como que en estos últimos tiempos la tecnología y todo nos ayuda también a que las teorías conspirativas se vayan incrementando, porque te vas dando cuenta, investigar de una manera más rápida. Entonces las teorías conspirativas como que se van incrementando con el pasar de los tiempos. Imagínate la última, por ejemplo, sobre la pandemia.
eh, lo que ha pasado con algunos artistas como Elvis Presley, que eso fue hace muchísimos años, y ahora buscas y dicen que está en un bunker, que a John F. Kennedy también, por ejemplo, que lo mató el mismo gobierno, que Hitler huyó a Latinoamérica y que por anda por ahí. Entonces, imagínate de cosas que pasaron hace ya varios años, pues, y ahora te pones a averiguar, a informarte, que también la desinformación hace una mezcla para que se forme el caos y desde entonces venga una teoría conspirativa. Entonces sí es bastante interesante, me gusta. A ver qué conspiración nos hacen a nosotros con este podcast, que van a decir alguna cosa terrible, ¿va? Los campesinos. Nos atacarán. Bueno, hablando de campesinos, solo un paréntesis. Bueno, no sé si sería bueno o no. Lo dejamos al final. Acordate que vamos a explicar de dónde viene el nombre, porque es una tarea que que quedó pendiente en el capítulo 1. Ok. Frank, ¿qué puedes opinar al respecto? Fíjate que es muy interesante lo que decía el amigo Gregory, porque hay teorías de conspiración que vos decís son hasta cierto punto absurdas. Por ejemplo, me acuerdo hay una teoría que leí de 1947 en Nuevo México, en Roswell creo que se llamaba. Aparentemente cayó un objeto no identificado, entonces la gente pensaba que era o ha sido el primer avistamiento de ovnis registrado. El gobierno estadounidense pues rápidamente salió a desmentirlo. De hecho, si no recuerdo mal, ellos mencionaron que había sido como un globo aerostático, de esos que se usan para cuestiones meteorológicas. Y eso es lo único que hizo, fíjate qué interesante, porque lo único que hizo eso fue despertar más la curiosidad de la gente. Al final tuvieron que confesar que sí había sido un globo, pero no para usos meteorológicos, sino que en ese momento se estaban haciendo pruebas con la bomba atómica, si no recuerdo mal. Entonces, ese tipo de artefactos eran usados para, para hacer esas mediciones. Entonces, imagínate cómo algo que vos podés ver, le podés ir agregando y agregando y agregando, llega, en este caso, hasta el gobierno y el gobierno tiene que salir a decir eso. Entonces, y lo otro que mencionaba de esas teorías un poco extrañas es, por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy. Creo que ese ha sido como, o es la teoría de conspiración en cuanto a un asesinato, a un magnicidio por excelencia. Porque algunos dicen que los mismos del gobierno lo asesinaron, que fue la CIA, que fue el FBI. Por ahí también leía que la CIA había diseñado un plan en el que, acordate, en ese tiempo, todo lo que está pasando en Latinoamérica, Fidel Castro llega a, a Cuba tras derrotar en el golpe de Estado a Batista. Entonces la CIA tenía que ver de dónde poder, como normalmente hacen, ¿verdad? Cómo poder sacar a este eh, presidente que había recién tomado el poder. Y entonces comenzaron a decir, bueno, vamos a derribar un avión, vamos a poner una bomba en tal lugar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y a quien le vamos a echar la culpa va a ser a Fidel Castro, que no es algo nuevo. Pasó lo mismo con Bush padre, con Bush hijo y con varios otros presidentes por ahí. Entonces se dice que John F. Kennedy no estuvo de acuerdo con eso y por esa razón fue que al final lo terminaron asesinando, ¿verdad? Entonces son hasta cierto punto son teorías, aunque fíjate que escuché que dijo Donald Trump que si regresaba él al poder en estas próximas elecciones, lo que iba a hacer era desclasificar los documentos
que hablan acerca del asesinato de Kennedy. Ya te imaginarás la caja de Pandora que va a abrir Que ahí. por eso lo quieren meter preso a Donald Trump y entre ellos mismos están sacando los trapos al sol, ¿verdad? Porque uno dice una cosa y otro dice otra. Pero antes de quizás de llegar a ese tema, me parece fantástico y justamente va relacionado a una de las teorías que yo traigo acá al foro de conspiración y que está relacionada justamente con el tema del dinero. Hay una teoría de conspiración que nosotros somos esclavos del dinero y que el dinero se ha convertido en nuestro Dios. Nosotros le rendimos culto al dinero. Y posiblemente algunos pueden decir, sí, pero ¿y si no tengo dinero y cómo? Y hay ejemplos de cómo en el tiempo pasado se comercializaba o se intercambiaban bienes, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 1500 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo, en el imperio de los fenicios se intercambiaban por medio de sal los bienes. La sal era con lo que ellos intercambiaban. De hecho, en el apogeo del imperio romano, que Lino comentaba algo acerca de Julio César, también ellos intercambiaban bienes por medio de la sal. De hecho, de ahí es donde deriva la palabra salario, porque ellos ocupaban, pero la sal tiene un valor intrínseco, porque es un mineral, porque tiene propiedades y porque es necesaria para la vida. Pero los papelitos a los que les hemos dado un valor o nos han educado para que les demos un valor, no poseen un valor intrínseco. Simplemente es una construcción que nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Y no vamos a hablar de la simbología que ahí está inmersa y que es inherente a esos papeles, porque entraríamos en un tema más extenso todavía, pero quiero regresarme al tema, ¿verdad? Y entonces también tenés ejemplos de cómo los mayas intercambiaban, ellos usaban obsidiana. Solo ¿Sí? una cosa ahí, Chino, porque lo que dijiste del dinero, que endiosamos el dinero, y yo veo que en los dólares dice en Dios confiamos, va. Sí, Y esa onda también pienso yo de que algo tiene que ver con lo que estás diciendo, solamente. sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso te decía que quizás tendríamos que hablar un podcast solo para entender la simbología que ahí está inmersa en los papeles, para poder decir, ¿sí? Y es que fíjate, perdón, Chino, lo que dicen, yo creo que sí, tenemos que hacer otro tema de estos, otro podcast relacionado a eso, porque partiendo de quién fundó Estados Unidos, ¿qué eran los que fundaron Estados Unidos? Que muchos dicen, oh, lo fundaron cristianos bajo la Biblia y no sé qué, ¿realmente eran cristianos o pertenecían a alguna logia? Solo lo dejamos Continuando un ahí, poquito continúa. más y abonando al tema, como para dejarnos picados, para ver si debatimos en el siguiente podcast un tema así. Em, Después de que se comercializaba y se intercambiaba todo esto a través de bienes, de minerales, de sal, viene el tema del oro y de la plata, donde intercambiaban, ¿verdad? Y luego, a través de, según la historia, o bien pudo ser la nobleza negra veneciana, o un tema que creo que le llama la atención a Lino, son los caballeros templarios, los que introducen el concepto de banco, que son los primeros en decir, hey, nosotros te lo tenemos acá el dinero, y empezaron ellos en el siglo XII después de Cristo, empezaron ellos a emitir notas, y esas notas equivalían a una cantidad de oro que que ellos te tenían guardada, ¿verdad? Bien, entonces ahí ya se le va dando estructura, ¿verdad? A lo que Lino comentaba acerca de quiénes son los que fundaron, y que de hecho hoy por hoy la Reserva Federal de Estados Unidos es una institución privada, ni siquiera le pertenece al gobierno. Ellos deciden en qué momento y cuándo imprimir la cantidad de dinero que ellos quieran, ¿verdad?
Y justamente para profundizar un poquito más en esto, es lamentablemente, mientras más ellos imprimen dinero, más deuda se genera, porque cuando el banco a vos, ponele, te presta $1, vos le tenés que pagar intereses, y que podríamos decir es el 10%. Entonces, ese dólar nace con una deuda de 10 centavos. Listo, ok. Pero ¿a quién vos le vas a prestar esos 10 centavos para poder pagar eso? A ellos mismos, ¿verdad? Entonces es un ciclo y es un bucle de deuda continua en el que nos encontramos inmersos, donde lamentablemente no vas a poder salir si vos no hasta cierto punto comprendes cómo es que funciona el sistema, ¿verdad? Y lo más trágico de esto fue que ellos, después de que intentaron, y de hecho aquí va el tema por el que me llamó la atención por la muerte de John F. Kennedy, porque John F. Kennedy intentó regresar, porque como ustedes saben, en la actualidad el dinero ya no está respaldado por oro, ¿verdad? Ya no es moneda, sino que hoy se le conoce como una divisa corriente. El término antes se conocía como moneda porque estaba respaldada con un fondo y una cantidad de oro equivalente a la que estaba en circulación, pero hoy se conoce como una divisa corriente porque hoy decidieron respaldarlo en petróleo, ¿verdad? Y eso pues es un recurso que por hoy nunca se ha acabado y tenemos años y años de que dicen que se va a acabar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué asesinan y esa teoría conspirativa por qué está? Aparte de que la pregunta que yo les hacía de si somos esclavos del dinero es ¿por qué asesinaron? En esa investigación sale a la luz de que a John F. Kennedy lo asesinan porque él tenía la iniciativa de volver el control del dinero parte del Estado y él lo iba a respaldar en oro. Y como iniciativa, pues tenía pensado eh, invertir $4,000 millones que estaban respaldados en oro y aparte iba a retirar las tropas de Vietnam. Entonces está esa teoría porque en ese momento ellos están en guerra con Vietnam y todo el rollo, ¿verdad? Una guerra que perdieron, aunque en las películas sale que la ganaron, ¿verdad? Este, pero ellos la pierden y se iban a retirar, de hecho, pero eso no le convenía porque el negocio dejaba de existir y también a las personas. Y de hecho hay dos presidentes más que intentaron hacer lo mismo y que están muertos. Yo no sé y puedo equivocarme, pero creo que Abraham Lincoln fue uno de ellos y el otro no recuerdo, ¿verdad? Bien, pero existe esa teoría, es parte de lo que nosotros conocemos en la actualidad y nos deja en qué pensar, ¿verdad? Primero, la manipulación en la que entramos con el tema de dinero. Gregory, ¿qué opina usted al respecto? Fíjate que estaba analizando, ¿verdad? Todo ese tema de don dinero y cómo en base a políticos y a poderes que no conocemos, que no sabemos cuáles son en sí sus intenciones. Entonces por eso nacen estas teorías conspiratorias, porque más de alguien tiene que decirnos qué está pasando. Y no sé si alguna vez vamos a conocer la verdad, la realidad de quién mató a John F. Kennedy, cuáles fueron las circunstancias, cómo fue que planearon hacerlo. Imagínate que pudiéramos saber qué pasaría con la humanidad, Lino. Imagínate qué caja abrirías, porque sería algo bien complicado. De hecho, esa para mí es como una de las teorías o la teoría de magnicidios más grande de toda la historia. ¿Por qué asesinaron a este presidente? ¿Cómo fue? ¿Quién lo ordenó? Tiene mucha lógica, creo, lo que comenta César. Y fíjate que recordando lo que César estaba mencionando acerca del dinero, voy a traer aquí a colación el tema una teoría
conspirativa que yo realmente la escuché hace poco. Para mí es relativamente nueva. Y es la teoría conspirativa acerca del Titanic, que quieras o no tiene relación con lo que estaba mencionando César. Resulta que dicen que había el dueño del Titanic tenía dos barcos. Había un barco que no recuerdo ahorita el nombre, pero era un barco súper, súper grande, que lo sacaron, hizo su primer viaje, pero resulta que tuvo un choque y generó una avería. Sin embargo, ese barco no estaba asegurado. El que sí estaba asegurado era el Titanic. Entonces, pues resulta que en vez de sacar al Titanic original, le cambiaron el nombre. Y ahora el Titanic ya no era el Titanic original, sino que era este barco que sufrió el golpe. Y como el Titanic era el que estaba asegurado, podían cobrar el seguro. Pero esta teoría conspirativa va mucho más allá. Pues resulta que, como todos sabemos, Titanic generó una gran publicidad y todo el mundo quería subirse al barco y hacer el primer viaje de un transatlántico desde Londres, si no recuerdo mal, hasta creo que iba para Nueva York. Pues resulta que ahí venía un montón de gente sumamente rica y poderosa. Pero estaban estos dos bandos. Un bando que quería crear la Reserva Federal de la que habló el chino, que ya sabían todo el problema que eso iba a suscitar, porque se iba a privatizar. En algunos casos se derrocaron gobiernos a través de la Reserva Federal. Y estaban los otros que decían no, no lo hagamos, que también eran igual de poderosos a través del dinero. Pues resulta que todos habían comprado su boleto para hacer el primer viaje en el Titanic, pero a última hora los que querían crear la Reserva Federal, entre ellos está este señor que casi que controlaba todo y controlaba controló después la Reserva Federal, que se llamaba JP Morgan. Hay un banco sumamente famoso que lleva su nombre porque él fue un banquero. Este señor estaba dentro de los que quería crear esa reserva. Resulta que misteriosamente todos los que estaban de acuerdo con él, por X o Y razón, ya no se subieron al Titanic. Y únicamente se subieron los que no querían crear la reserva. ¿Qué pasó? Al final todos ellos murieron. 2 años después se crea la Reserva Federal con JP Morgan a la cabeza, y desde ahí viene todo lo que ya el chino nos mencionó, como cambiaron el respaldo del dinero y quitaron el oro, y pues hoy vemos que JP Morgan está metido hasta literalmente en la comida que nosotros comemos, a través de ciertas empresas o corredores, como por ejemplo BlackRock, que sería hablar de otro tema también sumamente extenso, que básicamente son empresas que controlan todo lo que sucede alrededor del mundo. Entonces, esta teoría, fíjense, tiene relación con lo que hablaba también César. Y es muy interesante porque, bueno, al final quedamos en que son teorías, pero también a uno lo ponen a pensar, ¿y qué pasa si es cierto? Porque yo creo que también un estudio lo demuestra, la gente cree en estas teorías conspirativas porque se quiere aferrar a algo y quiere decir, hombre, tienen razón, estos son malos. ¿Ya? Los banqueros son los malos, son los que controlan al mundo, están estas asociaciones o estas sectas o estas logias, y la gente dice, todo lo malo que pasa alrededor del mundo es por culpa de ellos. Sí, con eso del Titanic también se maneja la conspirativa, y ahí viene el agua. Espero que no nos agarre a media situación aquí. Que el barco solo llevaba 22 botes salvavidas por si acaso, ¿verdad? Y para toda la cantidad de personas que iban en el Titanic, eran 2.200 personas que iban ese día. Los botes salvavidas solo eran 20, y necesitaba para poderlos salvar a todos 64 botes.
Habían puesto 20 porque decían de que si pasaba algo con el Titanic, que se iba a tardar 2 horas en hundirse. Y se hundió en 20 minutos. Entonces, y no pusieron los demás botes porque iba a arruinar la vista, lo estético del barco. Es un poco perturbador ese dato. De hecho, también la teoría de que un iceberg traspasó el casco acerado del navío es bien difícil de creer, e incluso hay muchas personas que la refutan, que están en contra de esa teoría porque no se ha vuelto a ver, ¿verdad? Nunca volvió a pasar y qué casualidad que pasara eso y es el único barco al que le ha pasado, ¿verdad? Pero sí, es un buen tema ese, el del Titanic, y creo que hasta cierto punto nosotros nos quedamos cortos con la argumentación sobre las posibles vacíos que pueda tener al respecto, porque es un tema bien conspiranoico. Les quería preguntar sobre también otra conspiración muy famosa y me llamó la atención porque ninguno... Goyo, cuando hizo un resumen de conspiraciones, no la comentó en ningún momento, y es: ¿llegamos o no llegamos a la luna? Goyo. De hecho, hasta dicen que la luna es falsa, o es que ya vino el agua. De que supuestamente que Neil Armstrong nunca llegó a la luna en 1969, sino que fue una pantomima de la NASA, que es un secreto de la CIA, que se ha encargado de proteger durante medio siglo por el asunto que va más lejos para quienes creen que directamente la luna no existe, sino que se trata de una proyección y que a veces hasta se van a pasajes bíblicos que ahí dice que es una luminaria, que es del mismo tamaño del sol, que porque ahora imagínate que ahora anda por allá una máquina de la India en el lado oscuro de la luna. Es bastante extenso el tema ya del espacio sideral y todo eso. Otro va abonado ahí con que con que la Tierra es plana también, y es Sí, fuerte. es extenso. Lino, ¿llegamos o no llegamos? Fíjate que esa es una, mira, hay un libro que se llama We Never Went to the Moon o Nunca Llegamos a la Luna, que se supone que el escritor de este libro consultó con uno de los astronautas que estuvo no dentro del primer viaje, sino que dentro de algunos que se supone llegaron después. Y él le contó que todo eso era una pantomima. Algunos que dicen que contrataron a Stanley Kubrick para que les hiciera todo el montaje, porque en eso Hollywood estaba haciendo Toda la efectos grabación. especiales y que toda la grabación. Hay un doctor en física que se llama Javier Santoalaya, algo así, más o menos, no recuerdo bien el apellido, pero yo lo sigo en sus redes sociales y tiene un video que, en el que él da su opinión, porque, a ver, esto va de opiniones, pues, y cada quien aquí está formando su opinión, solamente ellos sabrán si realmente fuimos o no fuimos. Pero en su opinión él dice que sí es posible haber llegado a la luna y trata de desmentir las teorías o los puntos que este libro que yo les mencioné da, y dice de que en efecto es posible que el hombre haya llegado a la luna. Ahora, si fue o no fue así, pues como te digo, no lo podríamos saber a ciencia cierta. Vamos a tratar de continuar, entonces. No va a poder el clima con nosotros. Yo creo que esto es producto del hard. Bueno, voy voy a continuar con el tema de la luna, ¿verdad? Bien, continuando con el tema de la luna y por qué les hacía la pregunta de si llegamos o no hemos llegado a la luna, es porque a mí se me apoyo ciertos cuestionamientos que algunos pues nos hacemos, y es: si fuimos, porque ya no volvimos a ir. Si en teoría fuimos en 6 ocasiones de manera segura, no, pero cuando sí es cierto, hemos ido de nuevo, pero lo que mandan son sondas. Cuando yo te digo ir de nuevo es que un humano vaya de regreso.
y que no crees vos que sería apetecible para el gobierno que llegó y puso su bandera tener unas 25 ojivas nucleares apuntándole al que se le quiera poner bravo en cualquier momento. Yo creo que sería bastante apetecible para ellos, pues, tener ese tipo de capacidad, ¿verdad? Instalada allí en eso, pues, y te aseguro que nadie le dijera nada, ¿verdad? Bien, pero ¿por qué voy al punto, verdad? Con el avance tecnológico que se ha tenido, hoy en día, en la actualidad, han pasado más de 50 años, porque el viaje que se hizo fue en 1969, si no mal recuerdo. Que fue el alunizaje. Hoy en día tenemos carros que hasta se manejan solos. Y en ese entonces todo era manual, todo era análogo, no tenías la capacidad ni la tecnología que tenés hoy en día. Pero bien, dejando de lado toda esa tecnología, el avance tecnológico, y podríamos decir, sin profundizar en la teoría que dice que para que una nave cruce el cinturón o los anillos de Van Allen, debería de ir súper protegida y que hoy por hoy no se tiene esa capacidad. De hecho, la radiación que se produjo en el reactor de Fukushima en Japón fue menor incluso, es menor incluso que la que se produce en los cinturones de Van Allen. Pero no vamos a entrar en ese tema ni vamos a profundizar más. De hecho, yo lo que voy a dejar al foro es datos curiosos que hasta el día de hoy no se han, podríamos decir, sabido explicar, y que de hecho hay un dato muy curioso que vos lo puedes encontrar en The Telegraph, ¿verdad? El periódico. En 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizan una gira visitando países, y ellos al país que llegaban, ¿verdad?, hacían como eran amigos y todo el rollo, y había una gran publicidad porque los astronautas que habían pisado la luna por primera vez llegaban. Entonces ellos le regalan al político holandés William Drees una roca lunar. Cuando el político holandés muere, la roca se exhibió desde el año de 1988 en el museo Rijksmuseum, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Rijksmuseum de Ámsterdam. Se exhibió desde 1988 y a la fecha aún se exhibe todavía. Pero en el 2009 unos científicos promueven una iniciativa que es analizar la roca, y a través de ese análisis que ellos hacen determinan que era un trozo de madera fosilizado. El museo pues le hizo gracia, en lugar de molestarse les hizo gracia, y continuaron exhibiendo el trozo de madera fosilizada, lo continuaron exhibiendo. Pero es un hecho real y que fue publicado, podríamos decirlo, por un periódico serio como lo es The Telegraph. Entonces, y ustedes pueden buscar el artículo, lo van a encontrar como la roca falsa que se exhibe en el Museo de Ámsterdam y que se le regaló al político, ¿verdad?, holandés. Y otro dato adicional, ¿verdad?, es que hasta el 16 de noviembre del año 2020, Estados Unidos le pagaba a Rusia para que le pusiera astronautas en la estación internacional. Entonces, si vos tuviste la capacidad para hacer 8 vuelos, digamos, el primer vuelo que hicieron fue orbitar la luna y le dieron vuelta, que se conoce como el Apolo 8. El segundo vuelo que hicieron fue la separación y reunificación de los módulos en la órbita lunar. Ese fue el Apolo 10. Y el Apolo 11 fue el primer alunizaje que ellos realizan. Los rusos habían realizado 3 intentos antes de ese, y en los 3 habían fracasado. Pero los estadounidenses en el primero, perfecto, orbitan la luna. En el segundo, perfecto.
El acople y desacople de los módulos, excelente. Y en el tercer intento, ellos logran pisar la luna. Sí hubo un problema que fue con el Apolo 13, que fracasó en su alunizaje y que pasaron suspendidos alrededor de 5 días, pero son tan pro que los lograron traer de regreso. Son tan crack, ¿verdad? Pero han pasado todo este tiempo pagándole a Rusia, pasaron todo este tiempo pagándole a Rusia para que pusiera sus astronautas de nuevo en el módulo internacional, ¿verdad? Entonces surge la duda de que si tuviste la tecnología hace 50 años, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué hiciste con eso? ¿Por qué ya no la tenés hoy en día? Y hasta el 16 de noviembre que SpaceX hace su lanzamiento y ellos ya logran llegar a la estación internacional. Entonces ya Estados Unidos entra de nuevo al ruedo, ¿verdad? De hecho, hay un plan ahorita para volver a ir a la luna que es Artemis, ¿verdad? Y que va muy de la mano con lo que está haciendo la India, que ya entró también al ruedo al poner la primer sonda de manera exitosa y hacer las primeras pruebas de manera exitosa, junto con China, que ya había ido también y ya habían aterrizado una sonda. Obviamente también los rusos ya habían ido, ¿verdad? A través de su sonda también. Bien, pero eso lo dejo en el foro para que dimensionen a veces cómo ciertas teorías pueden encontrar base y fundamento para que las personas las tengan. Y hasta cierto punto, no sé si por desinformación, son apoyadas por medios. Dato curioso es que ninguno de los astronautas da entrevistas. Ninguno de ellos da entrevistas. Ninguno. No dan entrevistas ellos. Entonces, se los dejo. No sé qué opinan. Por esa razón que mencionas, que me parecen bien acertadas, es que yo sigo creyendo que todo fue un montaje. Lo único que demostraría eso es que a nivel tecnológico hemos decrecido, porque si hace 50 años se tenía la capacidad para ir y ahora no se está yendo, y ahí nos pueden argumentar, bueno, es que hoy ya conquistamos la Luna, hoy queremos llegar hasta Marte y poner una estación espacial allá y se están destinando todos los recursos, ya no para ir a la Luna nada más, sino que para trascender y llegar aún más lejos. Y puede ser, pero al final siempre te queda como esas preguntas de por qué lo que vos decías ahora, yo nunca, fíjate, y nunca me lo había cuestionado. Si vos tenés el control, ya no solamente de territorio acá, en este planeta, sino que también tenés el control de un territorio lunar, no sé si está bien dicha la palabra territorio lunar, o la frase territorio lunar, ¿por qué no poner cabal allá ojivas apuntando directamente a tu enemigo? Si vos tuviste la capacidad de ir y sos pro y tu enemigo no va y ya pusiste ahí tu bandera. Entonces son cosas que yo no me había cuestionado, por ejemplo, pero tienen lógica. En ese hambre de poder o en ese hambre de querer dominar más, pues les sale fácil hacerlo. Totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Y de hecho, para mí, el hecho de poner una bandera tiene como un mensaje subliminal. Porque si vos ves la guerra que está ahorita en curso entre Rusia y Ucrania, conforme el ejército ruso va avanzando y van conquistando territorios, ¿qué es lo que ellos hacen? Cuando llegan a sedes donde está la bandera de Ucrania o donde está la bandera, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos lo que hacen es izar su bandera. Y entonces vos ahí estás reclamando un territorio y estás diciendo, esto me pertenece. Entonces, no sé si porque ahí en paralelo estaba el tema de la guerra, ¿verdad? Y ellos habían sufrido un revés, Estados Unidos sufrió un revés, porque para esa fecha también Rusia le había puesto las ojivas nucleares en Cuba. Entonces ellos necesitaban quitarse eso y levantar la moral de su ejército, porque al enemigo lo tenía durmiendo a la par
Y, era un tema bien complicado, ¿verdad? Y posiblemente eso confabula también y le da cierto morbo para decir, hey, no, pues que estos se tuvieron que aventar una producción bien heavy para que todos se la creyeran y dijeran, sí fuimos. Pero las teorías o los sucesos que pasan a la fecha nos dicen que hay cierto escepticismo y creo que todos o una amplia mayoría tenemos ese cierto escepticismo acerca de que realmente no hemos ido. Posiblemente no hemos ido a la luna. Nos vendieron una muy buena movie y nos la creímos. Excelente. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema porque ya casi llegamos a una hora y solo hemos hablado de la luna prácticamente. Este, según dicen también que por una película que se hizo en el 72, que se filmó como aterrizaban en Marte en esa película y después al tiempo salió eso mismo. Entonces, como dice uno en buen salvadoreño, en buen campesino, como que se estaban midiendo la riata, pues esos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, a ver quién la tenía más grande. Imagínate, conquistar la luna es como, hey, qué poderosa, qué tecnología tienen, ¿verdad? Y acordate que en esa época esos políticos se escondían las tecnologías. Lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo, no quería que nadie se diera cuenta porque iban a hallar una debilidad ante la radiación. Y prácticamente es eso, chinos, se estaban midiendo los poderes ahí y si Rusia hubiera llegado primero, creo que Estados Unidos hubiera quedado como en segunda potencia probablemente. Pero gracias a que las filmaciones falsas que hicieron del alunizaje y las maquetas que mostraron después, pues ahí es donde te dejan mucho que pensar. Sí, definitivamente, porque fíjate que es interesante. Ya, bueno, esta película que hace poco se estrenó de Oppenheimer, te cuenta que al final quitaron a este físico, básicamente lo despidieron porque, por decirlo de alguna forma, quedaste desfasado. Después los rusos sacaron su arma atómica y hay otros países también que hicieron lo mismo. Entonces, de alguna o de otra forma, ellos tenían que demostrar que seguían siendo la potencia. Habían perdido en Vietnam también, estaba empezando lo de la Guerra Fría y estaban como quedando ya atrasados. Y ese fue como un golpe, si fueron o no, pero fue un golpe definitivamente para decir, men, estos siguen y ya no solo conquistan aquí el mundo, sino que también conquistan la luna. Imagínate la capacidad que tienen sus misiles, si son capaces de llegar a la luna. Este me va a venir a hacer pedazos hasta aquí y ya tiene la capacidad de llegar a la luna. O sea, te puedes poner a pensar el juego psicológico que pudo haber de por medio ahí, ¿verdad? Y solo como otro dato adicional, la falsa roca lunar, antes de que se conociera que era falsa, ¿verdad? Realmente desconozco cuánto vale ahora, quizás por la historia o por la anécdota, ¿verdad? A veces llegó a tasarse y llegó a valer $400,000. Ese era el valor en el que se tasaba ese fragmento de roca. Que al final, pues, sí. $400,000 ¿en qué año? O sea, ¿en qué año le dieron ese valor? Antes del 2009. Porque, Porque en el 2009... ok, o sea que no fue así. ¿Ah? Porque si hubiera sido antes, o sea, acuérdate que por lo que cuesta, pues, o sea, ahora vale más, supongo yo, pues ya Pero si 2023. fuese de la luna. Si fuese Fuese real. Es que aquí el problema es que se Oh. dieron cuenta de que el billete era falso. Y entonces la construcción que habían hecho sobre el valor posiblemente que eso tenía, se les cayó, ¿verdad? Y no solo un valor eh, de dinero, sino que también una credibilidad, porque ¿para qué Neil Armstrong y Buzz Aldrin le regalaron esa roca al político holandés William Dress?
¿por qué se la regalaron si no era una roca lunar? Si no tenía ni era una roca lunar, ¿por qué se la regalaron, verdad? ¿Por qué le mintieron de esa manera? Fue una broma de muy mal gusto que ellos le jugaron al político, ¿verdad? Y lo traigo porque resulta interesante a veces cómo podemos creer, ¿verdad? De que sí, para que esa roca valiera eso es porque hubo gente que sí creía y que sí se comió el cuento de que posiblemente fuimos a la luna. Pero nosotros, por lo que estoy entendiendo, los tres tenemos nuestro escepticismo acerca de si fuimos o no a la luna. Y si esto fuera una votación, creo que los tres votaríamos que no hemos visitado. Va, Hagámosla, yo digo, ok, preguntemos. Goyo, ¿llegamos o no llegamos a la luna después de escuchar las teorías? En 1969 no llegaron a la luna y para mí que todavía no hemos llegado. Lino, ¿el humano ha pisado la luna? As- Sí, Esa es la pregunta correcta. No, para mí bueno, no. para mí tampoco. Me pregunto a mí mismo, César, ¿el humano ha llegado a la luna? No, definitivamente no. No hemos logrado llegar a la luna hasta la fecha. Si ya hubiésemos logrado llegar a la luna, te aseguro que eso sería una venta mediática como no tenés la menor idea, viejo. Eso sería vendelo y que vean tu capacidad, ¿verdad? Así como en su momento se crearon ese documental. Que por cierto, en el vuelo del Apolo 11 se borraron todas las fotos y la documentación. Y la excusa de la NASA fue ya no tenemos espacio, tuvimos que borrar todo. Ya no teníamos espacio. Entonces puedes creer, ¿verdad? Es como que vayas a grabar tu boda, ¿verdad? Y digas, mira, fíjate que hay que ir a grabar otra cosa, borremos la boda, ¿verdad? O tu graduación, qué sé yo, algo tan importante que no puedes borrar. Qué bonito, muy interesante. Ah, Y es que Gringolandia. por eso hay más cosas que te dejan pensando y te llevan al escepticismo que aquellas cosas que te podrían obligar a creer que sí. Entonces, yo igual, por eso pienso de que no, no se fue, porque hay muchos cabos sueltos por ahí que te llevan a pensar de que no, todo esto fue un montaje, definitivamente. Y fíjate bueno, sí, bueno, no sé si solo para continuar lo último, por un último entrevista que hizo, o mejor dicho, una plática que tuvo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con este muchacho que está allá, Frank Rubio, que está en la estación espacial, el primer salvadoreño que sale de la Tierra. Según, no sé si ustedes escucharon esa llamada que le hizo el presidente Bukele desde El Salvador hasta la estación espacial donde está Frank Rubio, que en esa llamada le dice que lleva 300 días fuera de la Tierra, 300 días fuera de la Tierra y que está viajando a una velocidad de más de 300 millas por hora alrededor de la Tierra y que le da 15 vueltas a la Tierra en 24 horas. En 24 horas le da 15 vueltas a la Tierra a esa super mega hiper velocidad. Y la llamada se escucha nítida, así como yo lo escucho ahorita. Ustedes imagínate que ahorita una tormenta, una media gotas de agua han caído y cómo se escucha el ruido y todo. Y ellos se oyen nítidos, no se escuchan con una tardanza, pues por decirlo así. No sé si ustedes han visto a veces en las noticias cuando alguien está en California y se comunica con alguien que está en Canadá, qué sé yo, y hacen la transmisión vía onda, le llaman, ¿verdad? Y hay un retraso, si se fijan, hay un retraso, ¿verdad? Entonces, pero incluso cuando el presidente de Estados Unidos habló
con la gente que llegó a la luna tampoco habían retraso, ya estaba ya tenían la tecnología para comunicarse a esas distancias y fuera de la Tierra. Qué buen dato el que acabas de brindar. Y la verdad no me había puesto a analizar sobre eso. Me parece un dato impactante porque ponele si se está moviendo a ese ritmo. Si vos vas en el carro tenés problemas y te estás cambiando de, vamos a decir, o te cambias de antena, aunque sea a veces un roaming interno que haces entre una antena y otra, hay cierto delay o hay cierta pérdida. ¿Y cómo es posible que él, estando en videollamada, no tuviera ese delay o no tuviera esa pérdida, verdad? No, pues buenísima la calidad de señal que... Y que esa fibra que han puesto hasta eh, la estación espacial es cosa seria. es un cable. Que aquí se nos va la señal que tengo enfrente de la antena. Y tenemos problemas de señal a cada rato. Y ya estando en la estación espacial, viajando a 300 millas por hora, sin parar durante 300 días. Y es impactante, qué interesante el espacio. Bueno, como decía en otro tema, nos quedamos cortos a veces con todas las posibles pruebas que podamos tener o investigar al respecto sobre el alunizaje o no alunizaje del humano. Pero qué bueno que todos llegamos a una misma conclusión, ¿verdad? Y nuestra idea es que el humano no ha llegado a la luna y nadie nos está obligando a que digamos eso, vean. Este no es un campo pagado, ¿verdad? Simplemente no encontramos los argumentos necesarios como para decir sí, se ha llegado a la luna. Yo creo que vamos a Fíjate tener que que sacar una saga de conspiraciones, o sea, varios episodios, va, porque son bastantes, imagínate, esas son tantas, pues que es difícil abordarlas en Sí, una hora. Entonces, dale, Lino, lo que querés ahí aportar. de hecho eso iba a mencionar, porque aquí nos hace falta hablar de un montón de cosas, porque me acaba de llamar la atención el comentario que hizo el chino. No hay, ¿cómo fue que dijiste? No tenemos todos los datos Elementos. para concluir, o los elementos para concluir que realmente sí fuimos. Pero hay otras teorías que sí tenemos elementos para concluir o para que nos lleve a pensar de que en efecto son conspiraciones reales, teorías que se han vuelto realidad. Yo creo que eso sería una buena continuación para esta saga, teorías que se han vuelto, teorías conspirativas o conspiranoicas que se han vuelto realidad. Por ejemplo, pandemia o plandemia. otro que podría ser otro buen tema es el tema del 9/11 y todo el misterio que envuelve ese atentado o autoatentado. Complicado. Otro. Yo recuerdo ese del 9/11 chino, solo para remembranza de que de hecho vos me mandaste un video allá por el 2012 quizás, por ahí más o menos, de un video de una canción que habían sacado de que lo que no nos quieren contar, algo así, pero esto no lo verás en la TV, algo así decía, y salía ahí las explosiones de las torres cuando iban cayendo en forma de pastel. Yo me acuerdo de ese video, es bonito. Sí, por eso te digo. De hecho, existe mucho misterio que envuelve ese atentado, vamos a decirle, terrorista. Pero bueno, no sé si usar esta palabra no voy a generar problemas con el algoritmo, pero hay mucho misterio que envuelve ese evento porque uno, no necesariamente podríamos decir que la manera tan perfecta en la que caen las Torres Gemelas, que parecía que estaban siendo dinamitadas, ¿verdad? Porque parece bien sincronizado cómo se derrumban. De hecho, hay un grupo de ingenieros y bomberos que dicen que fue un autoatentado y que ellos mantienen eso. Pero un dato adicional, ¿verdad? Porque sinceramente
creo que lo mejor sería dejarlo para el siguiente episodio, para la saga de conspiraciones. Hasta encontraron, me acuerdo yo de que encontraron exactamente las identificaciones de los supuestos terroristas, y son las identificaciones las encontraron intactas, ¿verdad? Ahí todo se chamuscó, menos esos documentos. Y es donde uno dice, "Ey, bueno, ahí ya vamos a tirar la pregunta, si creemos que fue un atentado, o sea, que fue un atentado, obviamente que fue terrorismo, obviamente, pero no como que otro país lo hizo. Ya Oíste encontraste. esta Ujú. definición, porque generalmente a la zona donde hubo la explosión se le denomina zona cero, ¿verdad? La zona de las Torres Gemelas. Pero zona cero o hipocentro se le llama a la superficie de la Tierra directamente debajo de una explosión nuclear. ¿Qué andas ahí? Oh, ahí está De hecho, ahí está una cosa que te pone a pensar, pues. otro dato interesante. Buenísimo lo que comenta Lino, pero encontré lo que había leído al respecto, ¿verdad? Y es que 3 meses antes, las Torres Gemelas fueron arrendadas por Larry Silverstein. Y esta persona, como que ya supiese lo que iba a suceder, esto no fue probado ni nada por el estilo, ¿verdad? Las aseguró y las aseguró ante ataques terroristas, específicamente ante ataques terroristas. Y el seguro por evento era de $3.500 millones. 3 meses después de que él adquiere ese contrato donde las arrendó por 99 años, donde él era el dueño de esas torres por 99 años, sucede el evento, ¿verdad? Pero como fueron 2 ataques, el seguro no solo le tuvo que dar 3.500 millones, sino que le dieron 4.550 millones, ¿verdad? Fue un caso que se llevó al tribunal y en el tribunal se determinó que le tenían que dar 4.550 millones de dólares por ese suceso. Entonces, imagínate, un negocio redondo, ¿verdad? Y sin entrar a decir que él ese día no llegó, que el personal de confianza ese día tampoco llegó a la torre y que hubo más un listado de personalidades que tenían oficinas, que tenían casa, que vivían en la suite de ahí, ese día no llegaron. Y hay que recordar que este ataque terminó en la guerra de Irak, donde en teoría fueron en la guerra de Afganistán, donde en teoría fueron a lidiar con las armas químicas que tenían, que nunca las encontraron. Pero si habláramos de Afganistán, estamos hablando de que Afganistán es el principal productor de amapola, sin hablar de las reservas de petróleo que ellos tienen, ¿verdad? Datos que dan a entender que posiblemente pudieron haber otro tipo de objetivos que ellos tuviesen para poder tomar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Donde todo un país se volcara y diera el ok, vamos contra el enemigo. Y es una estrategia bastante eficiente y efectiva de manipulación. Todos contra el que nos atacó. Somos uno solo. Y empieza una manipulación, una musiquita, enlistate, la patria te necesita. Y empezaron, no sé si se acuerdan, que a los mojados que estaban ahí, si querían documentos, pues metete al ejército y ya después te, te convertís en residente o en ciudadano, ¿verdad? Y así pues, fue un buen negocio y no vamos a hablar de las cifras o de lo que costó o de cuántas escuelas se hubiesen podido construir, cuántos proyectos educacionales se hubiesen podido realizar, porque eso no es negocio, ¿verdad? Para ellos eso no es negocio. Y solo para que nos lo llevemos como tarea, bueno, no sé si van a abordar un poco más y adelantar un poco más sobre ese tema, No, fíjate. solo para que Dale Gregory. vos, Gregory.
Sí, no, es que eso es extenso, pero y quizás en la próxima capítulo vamos a continuar ese tema de las Torres Gemelas, porque si no es solo lo del opio allá en Afganistán y en esas tierras, el petróleo y todo eso, sino que también acuérdense que la seguridad para entrar a Estados Unidos se volvió casi que extrema, pues ya el entregar visas se volvió un caos, el acceso se volvió un caos, a veces aunque tenía visa, ¿se acuerdan antes que tenía visa de turista y bien te podías estar los 6 meses y no te pasaba nada? Después se volvieron bien estrictos, que lo que dice la visa, el tiempo que te tienen que dar es lo que el cónsul si te pasaste, la quitan. Lo del equipaje también se volvió una locura. Andaban deteniendo a todo aquel árabe, aquel barbudo y todo eso. Se volvió un caos, me acuerdo yo. Todavía está mero enroloso. Pero sí, creo que de abordarlo más a fondo más adelante. Sí, tenés toda la razón. Y también no solo pudo haber motivado el tema económico, político, intereses que ellos tenían, porque no sé si se acuerdan que para esa época a la par estaba, bueno, a la par está Irak y Saddam Hussein planeaba y tenía pensado dejar de comercializar su petróleo en dólares y lo iba a hacer en euros. Se le fueron encima también a Irak y con el pretexto de armas químicas que nunca las encontraron, ¿verdad? Pero lo dejaron el país pues todo destruido, le llevaron la libertad, ¿verdad? Que se promulga. Pero otro tema, ujú, Y el cuerpo de Bin Laden nunca fue tampoco mostrado a nadie, va, solo lo vamos a ir a tirar al mar, le hicieron una como inteligencia ahí, que lo encontraron en una casa y lo mataron y lo fueron a tirar al mar y nunca nadie y vio el Bin cuerpo. Laden, Que de hecho todos sabemos que Bin Laden fue creado, por Entrenado, decirlo de alguna forma, entrenado, entrenado ajá, por el mismo ejército estadounidense, así como ellos mismos cuando estuvo Obama crearon el Estado Islámico, que al final, bueno, lo financiaron, no digamos lo crearon, lo fondearon. financiaron. Y al final llegan y dicen, no, los venimos a liberar de estos dictadores y de estos aquí. Ya Te sabemos cómo creamos el trabaja. problema, financiamos el problema y luego te Y vamos a te, financiar la solución y te vamos a dar la solución. Y justo lo que vos decías iba a comentar, ahí que está, Bin Laden fue producto de ahí Estados está. Unidos, fue entrenado por Estados Unidos. No es así nomás, vea. Hubo un tema, por eso decía yo que es un tema extenso, grande y que debatiríamos bastante al respecto si nos ponemos a hablar más sobre el tema. Pero otro tema que para mí es conspiración es el tema que envuelve a los artistas y en específico el tema de la música. Pero eso lo vamos a dejar Híjole, para un siguiente. Sí, ese te da para otra sí. serie también, porque parte hay un montón de 2. cosas. Parte Hay un montón de 2.1, cosas así que vamos a decir. ir. Parte 2.1, 2.2. De ahí de artistas nos vamos a pasar a otro, a otro segmento, A películas, no a solo pe- música, sino que a películas Luego, también. a políticos, a presidentes. No, hombre, si es que, no, no, hombre, de aquí unos 100 podcasts, yo creo que vamos a hacer uno diario mejor, patrocínenos, hombre. Y todos los días vamos a estar hablando paz. Ay, tenés está toda la bueno, razón, porque pero temas que sí. nos llevamos son pandemia o pandemia, atentado o autoatentado, motivación de las guerras, qué motivó la guerra realmente en el Medio Oriente y qué la sigue motivando en la actualidad, el contenido que te venden en las músicas,
cómo es que te venden, qué es lo que te están vendiendo, qué emociones te provocan, qué pensamientos infunden las letras de las canciones, qué acciones o qué comportamiento te invita a desarrollar ese contenido. Eso realmente es un tema bastante amplio. Y cómo es que te lo venden, ¿verdad? Cómo te lo empaquetan y hacen que te guste y que vos lo digieras. Y es algo que no lo podés controlar, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para el siguiente tema. ¿Les parece? Ahí está. Falta también el Titán, el sumergible. Imagínate, o sea, es que falta demasiado, falta mucho. Y Realmente sí, podríamos hacer unos diarios si encontramos un buen patrocinador y para hablar paja somos buenos. Llevé gaseosa, bebidas, patrocinen, ¿no? Ahí para la cena, ya te imaginas la Pampa, patrocina. Vaya, pollo campestre. Está bien. el nuevo pollo, ¿cómo que se llama? Que pica. Pinulito. El Pollos pinulito. Es... El pollo del centro, ¿cómo se llama? El famoso y bueno, el pollo Bonanza. el Bonanza. Sí, mira, hasta sombrero traje yo, como la serie de Bonanza, ya ves. No, hombre, está bien, creo que sí da para bastante información. Compartirla aquí con la gente, a ver qué nos ponen en los comentarios. ¿Qué temas de miedo también dicen que les gusta? Ay, no, hombre, es que prepárese que ya nadie nos para, nadie va a parar el tren ya, ni la tormenta. Más que hasta el clima nos empezó Ya a vámonos, favorecer. chino. Solo para cerrar, me gustaría tratar de cerrar con una idea, pues, positiva, ¿verdad? A pesar de todas las teorías de conspiración que podamos tener y todo el conocimiento que nosotros podamos encontrar e información que podamos obtener, creo que lo más importante es que como humanos nos conozcamos a nosotros mismos y sobre eso empecemos a construir, ¿verdad? Lo que nosotros querramos. Esto lo hacemos por hobby, lo hacemos por deporte, ¿verdad? Y esperamos pues con este contenido, que el contenido le agrade al oyente, sea de su agrado y no herir la sensibilidad de nadie. Mañana. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estarnos acompañando en esta obra de teatro llamada Campesino Podcast. Chao. Salud, Lulu. Nos vemos.